Coronel, la palabra. Buenos días. Soy el coronel Gilberto Castañeda Chávez, director contra la tala ilegal de la Policía Nacional de Perú. Dirección que pertenece a la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente. Quiero hacer conocimiento que esta Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente es una dirección ejecutiva de reciente creación. Anteriormente pertenecía a la Dirección de Turismo y Medio Ambiente. Dado los grandes conflictos y la problemática en el medio ambiente, es que este año, en el mes de enero, se crea esta dirección ejecutiva que ya, al ser dirección ejecutiva, obviamente es más autónoma. Puede pedir presupuestos, repotenciar el aparato logístico y también la cantidad de personal, hecho que la Dirección General de la Policía Nacional se vea abocado en este tema. La misión fundamental de la Dirección Ejecutiva es la protección, la prevención y la investigación de los delitos ambientales en general. Llámese protección de los recursos naturales, flora y fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos, así como la protección del medio ambiente, referido al agua, al suelo y a la atmósfera. Para ello, esta dirección cuenta con dos grandes direcciones. La Dirección contra la Tala Ilegal, que está a mi cargo, y que ve la protección a los recursos naturales, que lo acabo de mencionar, y la Dirección contra la Minería Ilegal y Protección de Medio Ambiente, que se encuentra a cargo de otro coronel, y tiene que ver con la minería ilegal y específicamente la contaminación de aguas, suelos y atmosféricos. Bien. En la actualidad, en lo que refiere a los delitos, trabajamos conjuntamente con la presencia de nuestras fiscalías de medio ambiente. Sin embargo, no han habido muchos casos de investigaciones en este tema de forestal, debido a múltiples problemas, ¿no? a múltiples factores. Uno de los principales factores es que es bastante difícil poder encontrar en flagrante delito a las personas que están cometiendo en el caso de tala ilegal. Nosotros tenemos una información que están talando bosques que pocas veces nos lo dicen, ¿no? Para ello contamos la Dirección contra la Tala Ilegal con tres divisiones a nivel Lima. La División contra la Flora, contra la Fauna y contra los recursos hidrobiológicos. Y a nivel nacional, quiero aclarar esto, y a nivel nacional, en los 24 departamentos del Perú tenemos la División de Medio Ambiente, que se encarga de todo lo que es medio ambiente, llámese minería y llámese también tala. Quiere decir que en todos los departamentos contamos con una división que depende obviamente directamente de Lima, ¿no? Es sistémica y especializada. Sistémica porque mi dirección tiene que ver a nivel nacional y especializada porque nos dedicamos solamente a los delitos ambientales, en este caso, flora, fauna silvestre y recursos hidrobiológicos. Para ello realizamos operativos en los lugares donde hay mayor incidencia de este tipo de delitos. Los operativos que se han venido realizando este año y ya desde el año pasado, justamente a través del nombramiento del alto comisionado, han sido ya integrados todos los operativos, donde intervienen todas las instituciones que tienen que ver con este problema, ¿no? Llámese OSINFOR, CERFOR, en el caso de los departamentos, las regiones, FEMA, SUNAT, aduanas, la Policía Nacional. Y en donde hay los ríos, pues las capitanías. Operativos que se han realizado con bastante éxito, se podría decir, porque son operativos donde se han realizado los controles en la parte administrativa y donde hay delito flagrante también se ha intervenido. Cada una de las instituciones en estos casos se ha intervenido de acuerdo a sus funciones o a su competencia. Quiere decir que si en un operativo estamos 7 profesionales de diferentes instituciones, cada uno se aboca y toma acciones en lo que le compete. En lo que tienen parte administrativa,
sus sanciones de multa, sus sanciones de inmovilización, sus sanciones de decomiso. En lo que es delitos se hace cargo la Fiscalía y la Policía Nacional, como corresponde. En el caso de Osinfor, por ejemplo, ha sido muy importante tenerlos en estos operativos, porque cuando se interviene la madera, viene con el registro. Ellos de inmediato, ¿no?, ya con los sistemas nuevos que tienen, en menos de 3 minutos nos están dando la información, ¿no? Si la concesión pues de repente ha sido suspendida, si tiene medidas cautelares y continúan pues con la tala, que ya vendría a ser ilegal, y la autoridad competente toma acciones contra esto. Se ha tenido muy importantes resultados de estos operativos que se han realizado mayormente en la selva. Hemos tenido el operativo Sol Dorado a nivel internacional, Perú-Brasil, con buenos resultados. Se ha intervenido en la zona de Pucallpa, se ha intervenido en Iquitos, se ha intervenido en Tarapoto y en otros lugares más. Obviamente, también no hemos dejado de lado la zona de la costa, donde tenemos los bosques secos, ¿no? El caso de Piura, Tumbes, donde los algarrobales pues están siendo devastados para comercializar con el carbón. Carbón que viene hacia Lima, principalmente a la zona de Lima, que es el principal acopiador, y que lo traen pues con el lavado. Como decía la doctora, salen las guías de otros departamentos, tienen la paciencia de con esos documentos ir pasando por los diferentes controles, ¿no?, por los diferentes peajes, como si hubiese pasado, y lo van sellando. Y cuando llegan al carbón, en el caso de Chiclayo, sale a la pista, le entregan la guía y pareciera como si vendría desde Tumbes, ¿no? En ese caso hemos tenido intervenciones e investigaciones emblemáticas en donde se ha podido determinar en dichas investigaciones no solamente el delito contra la tala o el medio ambiental, sino también se ha determinado delitos pues contra la fe pública, los funcionarios que entregaron esas guías previa investigación, que es una investigación muy detallada y que requiere mucha paciencia, porque todo eso se tiene que verificar con la autoridad competente en situ, ¿no? En este caso, el mayor que me acompaña, mi jefe de investigaciones, ha tenido esa intervención tan importante, donde se ha denunciado pues a más de 9 personas por 7 delitos más o menos, conexos a este tema. No solamente el delito ambiental, sino otros delitos que van cometiendo durante todo este proceso, ¿no? Disculpe, y en este tiempo que tiene instalada esta dirección, ¿cuántas denuncias han hecho a nivel nacional? A nivel nacional un promedio de 9 denuncias en lo que es tala. A nivel Lima. A nivel provincias tenemos un poco más, algo de 27. 27. Sí. ¿Usted, como máximo director de esta dirección, considera que es óptimo esa cantidad de denuncias? De acuerdo al trabajo que estamos desarrollando, para nosotros es importante el trabajo realizado hasta este Según momento. el servicio de inteligencia que me imagino que ustedes realizan, ¿cuánto es el volumen de tala ilegal de metros o pies cúbicos, metros cúbicos o pies cúbicos, como lo ven, moviliza la minería ilegal, la tala ilegal? Exactamente, las cantidades no los tengo. ¿Oxinfor lo tendrá esa cantidad? Tenemos de lo que hemos supervisado, ¿no? Ya. De hecho, nosotros en la presentación que acabo de pasarle, tenemos una cifra de todo lo que hemos supervisado a la fecha, pero vale indicar que lo que hemos supervisado no representa ni al 10% de todos los títulos habilitantes, ¿no? ¿Pero cuántos pies cúbicos aproximadamente consideran ustedes que mueve la minería ilegal? La tala ilegal. O la tala ilegal, perdón. Ahorita le digo. Entonces, ¿sabe por qué le pregunto esto, coronel? Para ver el alcance de la policía, si están realmente cumpliendo de manera eficiente el tema de la supervisión. Si usted dice que son 25, de esos 25, ¿cuántos pies cúbicos representa el operativo que ustedes han hecho? ¿Y cuánto es el movimiento a nivel nacional? Permítame, le quisiera decir que eso no guarda mucho relación con los intervenidos, porque esos intervenidos muchas veces no es necesario que traigan la gran cantidad de pies tablares.
Basta que sean árboles maderables que lo talan y que no están, no están permitidos, ¿no? Que no están autorizados, ya se convierten en el delito y no es necesario que sea gran cantidad. Establecer la cantidad en realidad de pies tablares que ha podido ser deforestado, o la cantidad de árboles, es bastante difícil, menos por la Policía Nacional del Perú, porque no está en el campo directamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos cumpliendo una labor fundamental. Por ejemplo, tenemos ya programado un operativo Papacaya Samiria, que no lo podría hacer mi equipo que está en Iquitos, por falta logística y falta de personal. Entonces, cuando esos casos suceden, nos comunican con nosotros, analizamos el problema, vemos la situación de la apreciación de inteligencia, la apreciación de situación y organizamos los grandes operativos. Pero esos operativos son paliativos, porque tendríamos que estar en forma permanente para evitar que continúen con esa tala ilegal. Sin embargo, nosotros vamos, operamos, si hay detenidos, se detiene y con lo que es madera, de acuerdo a la norma, se tiene que aplicar. Nuestras normas son muy endebles en este sentido. ¿No? Tenemos ¿cuántos efectivos están trabajando en este tema de en estas tareas de la tala ilegal? Un promedio de 600 efectivos. Distribuidos en diversas... Así es, indicando y aclarando que los efectivos que están en provincia cumplen las dos funciones, tanto de tala como también de minería ilegal, ¿no? Eso es el tema. Por decir, en los lugares que tengo mayor cantidad de personal, Chiclayo tiene 50 efectivos, los cuales ven los bosques y también ven todo lo que es contaminación ambiental. Pertenecen a las dos direcciones. En caso de Iquitos tengo 20 efectivos, 25 efectivos tenemos ahora. Ven también tala y también lo que es minería ilegal. Entonces, ir a todos los bosques o estar casi permanentemente ahí en donde la tala es ilegal es bastante complicado. Dos, los lugares donde se está depredando ahora los bosques y mayormente el cedro, la caoba, ya no son en las concesiones, pues. ¿Por qué? Porque ya las concesiones ya las terminaron prácticamente, ya no hay este tipo de madera. O hay en mínimas cantidades. Donde hay son en nuestras reservas y en lugares pues donde no están autorizados, que son totalmente lejos. Si hablamos de Loreto, hablamos del río Yavarí, que es casi inaccesible por la zona del narcotráfico. ¿Y en las zonas de garitas, cómo en las garitas, en los controles? En las garitas no tenemos policías de control. No existe garitas de control de la Policía Nacional en la carretera. ¿Y por qué? Si ahí es donde debe haber. Tengo entendido desde que las garitas nunca existieron hace muchos años, cuando existía la Policía Forestal en el año 1975, más o menos, hace muchísimos años. Porque de ahí proviene la Dirección ahora de Medio Ambiente, esos son los antecedentes. Después de la Policía Forestal viene la Policía Ecológica, que ya no solamente era para flora y fauna, sino que le añade la misión del medio ambiente, la protección del medio ambiente. Y finalmente que estuvo dentro de turismo y medio ambiente, por eso es que la aclaración primera, para ahora nuevamente retomar y tratar de mejorar todo este problema que tenemos. En algunos puntos ya se están haciendo estudios de Estado Mayor para ver justamente la instalación de garitas en puntos estratégicos. Pero disculpe, coronel, que le vuelva a repreguntar, pero las garitas son fundamentales, por un concepto básico que ustedes los policías manejan más que nosotros acá en el Congreso, que es el concepto de la interdicción. No solamente para el tema de la minería ilegal, sino para tala ilegal. Por ejemplo, en la zona de la Marginal de la Selva, ahí entre Chiclayo y Bagua, hay dos puntos de control. Bueno, hay más, uno que está acá en Muchumí y el otro que está en la zona de Pucará y el otro que está en la zona de Chamayo. Entonces, y ahí sale camiones enteros, vienen de la selva, y la propia Jaén San Ignacio y Bagua, donde salen camiones cargados de madera. Entonces, yo, con un sentido común, ahí debería haber policías, en todo caso, igual que la Fiscalía, por ejemplo,
Si ahí no hay un fiscal especializado, debe estar el fiscal de prevención del delito, y acá en este caso debe estar el policía también para que haga esa tarea. Correcto. Discúlpeme, por una lógica es correcto lo que usted indica, pero no es exactamente como usted piensa, por el tema del lavado de la madera, que es la metodología que emplean. El día viernes hemos tenido un operativo en Corcona. Todas las instituciones que estamos en curso, las 7 instituciones, con la Fiscalía, Osinfor también fue, no recuerdo muy bien, Serfor, SUNAT, de 50 camiones llenos de madera que se han intervenido, los 50 camiones estaban con su documentación correspondiente, de lo cual consta en acta. Entonces, si nosotros tenemos un operativo que ha sido así, de momento, para evitar la fuga de información. Si vemos que ese operativo que es de control en una garita, revisa 50 camiones y los 50 camiones están con su respectiva documentación, nos valdría de mucho tener las garitas en realidad. También me hago esa pregunta. Será importante, será disuasivo, pero hay otros medios que ellos están subsanando para poder hacer ese lavado de madera. ¿Y cuál es? Conseguirse documentación que todos los conocemos en el transcurso de nuestras experiencias, como lo indicaban acá los señores que también me han antecedido. No digo que no es importante, pero eso no nos va a solucionar, porque el lavado de madera es lo que más lo realizan, un poquito más complicado. Lo que pasa es que si nosotros hacemos el trabajo lo primero importante es identificar precisamente que se está produciendo ese lavado de madera. Ese es un punto principal, es como el huevo y la gallina, ¿no? Si nosotros no ponemos una garita con policías especializados y que logren ayudar a identificar ese lavado de madera, entonces ahí rompemos ese círculo vicioso que se ha desarrollado, donde involucra, por supuesto, a funcionarios, lamentablemente, de diversas instituciones, como lo que es, por ejemplo, el gobierno regional, donde lamentablemente hoy tampoco va a venir. Entonces, ahí, por ejemplo, yo incluso voy más allá, señor coronel, disculpe, ¿usted confía en los 600 policías que tiene a su cargo? El tema es que es bastante complicado porque son personal que están en los lugares y muchas veces hay infidencia. Por eso que nosotros, para hacer los operativos, tenemos que tener mucho cuidado y a veces se filtra la información. No obstante ello, hemos tenido buenos resultados en todos los operativos que hemos tenido durante estos 2 años. ¿Y ahí cómo trabaja el servicio de inteligencia al interior de la policía, por ejemplo, para hacer seguimiento a estos que filtran la información? Nosotros tenemos el personal de inteligencia y de contrainteligencia. Hasta el momento no se ha detectado personal así claramente que haya sido la persona que lo filtra, ¿no? ¿Usted se imagina que el pueblo peruano se entere que 600 policías a nivel nacional solamente trabajan en esta tarea fundamental para el país? Es importante ya el número ahora, porque este número ya ha sido ampliado. Anteriormente era menos ese personal. ¿Cuánto era antes? Un poco menos. ¿Pero cuánto más o menos? ¿Un poco menos? Unos 100 menos, pues. Pero ya se está incrementando, y no solo incrementando, sino se está brindando la capacitación necesaria en la escuela que tenemos de medio ambiente. Si se trata de la primera conclusión que deberíamos dar de esta ronda, yo creo que la primera conclusión sería que la institucionalidad está sumamente debilitada en este tema. Bueno, en este y en otros temas, ¿no? Lamentablemente, esa sería la primera conclusión que podríamos llegar de esta ronda, de este conversatorio. No hemos tenido denuncias de personal involucrado en este tipo de temas. En general, yo me voy en general. No, pero es necesario aclarar que en lo que respecta a la Dirección de Medio Ambiente, no han habido denuncias a personal que haya estado involucrado en este tipo de temas. Se supone o se prevé, como es lo normal, que cuando uno va y ve ciertos movimientos es porque de repente ha salido información, que no pueden ser de 600 personas, sino de repente de una, ¿no? Ese es el tema. Pero que se haya tenido alguna denuncia de este personal, no se ha tenido a la fecha. ¿Y para usted eso es bueno o es malo?
No tener las denuncias es importante. Porque se puede tener otra lectura. Probablemente. Está bien hecho el circuito. Probablemente. Por eso Pero hay que... cuando hay el delito, hay la maldad, hay la mala fe, siempre se descubre, señor Sí, congresista. por eso le digo, ahí habría que evaluar. Estaremos muy atentos al tema. Sí. Porque cuando uno dicta una clase, por ejemplo, y dice, hace una pregunta y nadie responde, son dos cosas. Uno, ¿han entendido? O simplemente no he explicado bien. Entonces, por eso le digo, hay que preocuparse que no hayan denuncias, ojo, ¿eh? Porque todos pueden haber hecho una estrategia tan bien hecha que ante tanta evidencia de que ocurre la tala ilegal y que no haya ninguna denuncia, una sugerencia que le doy. O sea. Conforme. Bien, hemos cerrado el primer círculo, empezamos con usted otra vez. O bueno, a ver, agregue algo que... Agustín Julio Méndez Guamán, vicepresidente del Comité de Gestión de Bosques. Pero he tenido la suerte, bueno, en primer lugar, la suerte de haber organizado el Comité de Gestión de Bosque en el año 2003, juntamente con un campesino de la zona, un dirigente agrario. Se logró plasmar este deseo, al menos de los entes involucrados en el tema forestal. He tenido también la suerte de representar en algún momento a la Asociación de Madereros como presidente. Y esta vez me siento muy preocupado por la situación como nos encontramos en la zona. La situación forestal está totalmente mal, está en ruinas, está en crisis. Y bueno, uno de los causantes principales ha sido el terrorismo. El terrorismo ha perjudicado tremendamente a dos sectores principales que es de conocimiento público, que es el sector agrario y principalmente el sector forestal, ¿no? En el sector forestal todo el mundo salía por las noticias, ¿no? Los concesionarios o los madereros son los que están financiando parte del accionar terrorista. Y no era totalmente descabellado, ¿no? La situación es que se financiaba, pero no pues con gusto. No vayan a creer que pequeños empresarios con gusto estén financiando una actividad que es referente al socialismo, ¿no? Y al comunismo que podría ser, que es totalmente contrario a lo que nosotros deseamos. Para mí, el accionar terrorista ha sido determinante de las condiciones como están ahorita las concesiones forestales. Tanto el organismo, ¿cómo se llama? El que nos entrega, o sea, en las ATFs, lo que era INRENA antes, con sus funcionarios que han tenido que ir al campo, hacer la inspección y dar los permisos, han tenido influencia de temor en estos señores. Asimismo, los resultados hechos por los Infor, para mí, personalmente, que pienso también que en un 90% han sido condicionados por estas acciones terroristas, con bastante temor al campo. Y yo creo que muchos de ellos no han llegado, algunos de ellos no han llegado y han hecho unos informes que no son reales. A tal punto que por lo menos en nuestra zona existen 3 o 4 concesiones que actualmente han sido visitadas por la FEMA, y están diciendo que las supervisiones hechas por los Infor en ese tiempo, creo que es el año 2010, 2009, no han estado bien hechas. Que las acusaciones por las cuales se les ha realizado un procedimiento administrativo único no son reales y que ahora se está demostrando que es así. Bueno, eso va a llevar más, pero sí yo sé que ha afectado tremendamente. Muchos de ellos conocemos, el ingeniero Navarro estaba en la zona, ha tenido ya ciertos conocimientos de ese tipo de accionares, el ingeniero Riquelme, estuvo también el ingeniero Frank Navarro, que él ha sido intervenido directamente por una columna terrorista. Personalmente a mí también me hizo en inspección un ingeniero Juan Carlos Melgar, también intervenido por una columna terrorista. Imagínense en esas condiciones ir a hacer una inspección, ¿no? Totalmente, yo creo que hemos sido totalmente dañados en ese punto. Yo el 9
el 9 de julio del año 2007, cuando era el ministro del Interior, el señor Luis Alba Castro, he presentado una denuncia a nivel de presidente de la Asociación de Madereros, haciendo ver, ¿no?, el accionar terrorista, cómo éramos nosotros coaccionados a pagar sumas de dinero, cómo éramos coaccionados a dejar libremente para que trabajen en nuestras concesiones y en algunos momentos a facilitar inclusive documentos. Ese documento lo he presentado por vía comisionado por la paz y el desarrollo vía fax, pero ha tenido resultados porque a mí me llamó la DIRCOTE y se conversó del tema, pero no se explayó más porque inclusive también era peligroso. Esa era la situación. Entonces, en esas condiciones, yo creo que las concesiones ahorita no están trabajando bien. Yo estimo que se debe tomar las decisiones necesarias para que haya un trabajo ordenado de las concesiones, con producción, ¿no?, y con el cuidado debido, por un lado. Por otro lado, también bastante preocupado, como decía mi colega, no se está cumpliendo con las leyes. La anterior, la 27308, la vigente hasta ahora, tiene una serie de artículos que no se están cumpliendo. Hay un listado, y ahora quiero decirle cuanto menos una o dos, si me acuerdo, y que figura en nuestro contrato, que es el referente a los hallazgos de madera. Yo sé que los hallazgos de madera han sido trabajados por muchos, y muchas personas mandan talares profesamente, dicen, oh, me encontré, ¿no? Pero hay casos reales. En el terrorismo se han talado un montón de bosques, un montón de árboles en el bosque. Y a veces los encontramos ya tumbados. En la concesión número 36, tengo noticias que hay cerca de 10 camionadas aproximadamente tumbados y no encuentran dónde. En algún momento se va a encontrar. Ahora, Disculpe, una pregunta. Por lo que usted está manifestando, ¿podríamos deducir de que el terrorismo también se financia de la tala ilegal? Ellos mismos en algún momento han estado sacando madera, el mismo Artemio y su grupo. Ya. Los casos han sido bien delicados. Cuando era presidente del Comité de Gestión de Bosque, en el año 2010 aproximadamente, como teníamos nosotros representación campesina, y había la ingeniera Lucía Carguapoma, famosa para nosotros porque, bueno, previamente les cuento que nosotros habíamos creado algo así como autoimpuesto de 1 céntimo por pie de madera que pase por el control de INRENA a favor de la Asociación de Madereros, el cual a su vez daba al Comité de Gestión de Bosque algo de 1.000 soles más o menos, poco más, poco menos, para financiar secretaria, para financiar oficina, ¿no?, y algunas acciones que hacíamos. Pues el Comité de Gestión de Bosque tuvo bastante importancia y incidió directamente, inclusive, en reuniones campesinas en algunos sectores, para que no se invadan los bosques. Y se logró este objetivo. En muchos sectores no se invadían ya los bosques. Pero luego, como para mí, el Estado, a través del INREN en ese tiempo, no quería tener a nadie que les esté observando. Entonces, personalmente pienso, y muchos pensamos, de que la ingeniera fue encargada de venir a eliminar ese tipo de impuestos, y por supuesto, ante que ya no teníamos economía, tuvimos que paralizar nuestro accionar. Ya no hubo más. Pero en ese tiempo, y para mostrarle lo delicado que ha sido la presencia del sector terrorista, yo fui convocado una vez al sector Yanajanca, justamente por donde estaba el presidente el día de ayer, y me dijeron que ellos iban a tomar una acción, justamente contra la ingeniera que les acabo de mencionar. Y quería mi opinión. Le dije que me encontraba totalmente desconcertado, que se iba a generar un caos en lo que se refiere al trabajo forestal en la zona, y felizmente creo que ahí quedó esa intención. Ya. Estaba en el tema de que no se está cumpliendo la ley. Hay un artículo referente a los hallazgos, y en nuestro contrato,
donde dice que el producto encontrado se le devuelve al concesionario, el cual puede transformarlo y posteriormente comercializarlo. Eso dice el artículo 379. En nuestro contrato también lo dice. Pero luego, en el afán de querer controlar la tala ilegal y ese tipo de cosas, mal usados, se han reunido, creo, a alto nivel aquí en Lima y han determinado que no procede. O sea, por esas reuniones, probablemente con resoluciones jefaturales, han dicho no, eso no, tal ilegal, procedente tal ilegal no hay autorización, ni siquiera árboles derribados por el viento, ni siquiera árboles traídos por río, y ni siquiera los árboles que podrían caer o ser tumbados cuando se va a instalar una carretera para dentro de la concesión. Eso no es, puedes transformarle, pero no puedes venderlo, no puedes comercializarle. Entonces, puede ser, yo lo podría aceptar, pero debería haber una disposición que derogue ese artículo y pongan otro, ¿no es cierto? O nos llamen y nos digan en nuestro... Disculpe, no lo voy a cortar, ¿ya? Lo Sí. que pasa es que vamos a donar, porque la otra parte, la segunda ronda que queremos hacer, yo sugiero que ya... En la segunda ronda que empezaríamos, yo lo sugiero a todos para que nuestra reunión sea provechosa y que tenga otra línea por aquí que convocar a más actores. Sugiero que empecemos esta ronda, donde ahí va a calzar perfectamente lo que usted va a decir. Entonces, incluso empezamos con usted, si gusta, en 3 minutos, que nos diga las tareas. O sea, según su percepción, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Ya? Por favor. Entonces, lo que iba a decir usted. Yo quería terminar con un punto que es bastante importante, que se refiere a la reforestación. Por eso, es como tarea. Digamos, Ya, usted va a decir como tarea, ¿ya? Claro, ya. Ya. Yo veo, y bastante, como les digo, también preocupado, tenemos a la Policía Nacional, a las ATFs, tenemos al FEMA, tenemos a los Infor, e inclusive parte de Defensoría del Pueblo, todos dedicados a lo que es control de tala ilegal. Pero en reforestación y promoción, ¿quién está acá? No hay nada. Yo siempre decía, ¿no? Si existiera reforestación, la política nacional de los gobiernos anteriores se hubiera indicado, no estaríamos en esta labor de estar controlando. Y es más, señor, usted ha producido madera, bueno, llévelo, tenemos tanto, que no hay dónde venderlo, está conseguido, pase nomás, venga de donde venga. Entonces, disculpe que le corte, para precisar. La tarea sería convocar, ¿a quién dice? Sí, son responsables de este Los punto. responsables de la política del sector. Claro, de lo que es reforestación. Okay. ¿Como quién, por favor? Precise. Así díganos, ¿qué institución En debería...? realidad no sé quién se ocupa de eso, creo que es el ambiente, ¿no? En realidad no sé, pues, ¿quién debe ocuparse del...? Imagínate llegar a ese extremo, no saber quién es ya... No hay. ¿Cómo que no? A ver, el ingeniero Rolando. que conoce el tema, No, por favor. eso, ya, convocar al Ministerio del Ambiente, ya. Y al Ministerio de Agricultura también, Yo creo que sí. al Minagri. Ya. Bien. Termina, sí, continúa. O ya... A ver. Bueno, eso es lo Ya, más bien. importante, ¿no? En concreto. Ya, es lo que entonces quería ahora decir. sí empezamos con la ingeniera Lucetti otra vez. Porque me gustaría, para que nuestra reunión tenga continuidad, Sí, que nos centremos en las tareas que debemos hacer de aquí en adelante, por favor, ¿ya? sí, ok. Ok, Gracias. tiene la Yo- palabra. Gracias. Sí, recojo la inquietud y de nosotros, de nuestra parte, de poder participar en estas reuniones. Creo que el trabajo es realizar en conjunto y ver qué acciones, como usted había señalado, creo que necesitamos juntarnos más para poder impulsar y se puedan asignar los recursos necesarios. Y esto lo señalo en lo siguiente, ¿no? Un poco para señalar es que muchas de las funciones, en el caso de la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre, ya han sido transferidas a las regiones, ¿no? Y estoy hablando de Amazonas, de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, La Libertad, Huánuco y Ayacucho, y Tumbes, ¿no? Entonces, y tenemos algunas administraciones, la diferencia del resto de departamentos están directamente a cargo del CERFOR, que todavía viene trabajando directamente con ellos. Sin embargo, lo que sí creo que existe un compromiso es que a pesar de haberse transferido las funciones,
no se han asignado los recursos necesarios para que puedan realizar las acciones, las administraciones técnicas a través de sus direcciones de programas forestales que tienen cada una de las regiones o autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, y eso implica además que tampoco tengan los profesionales necesarios que deberían estar cuando usted hacía la consulta con relación a que los puestos de control no pueden funcionar las 24 horas con uno o dos profesionales. Tiene que haber, cada turno debe de haber 7 profesionales que deben estar ahí, y además que debería ser con con las remuneraciones que corresponden. Y un poco por qué lo señalo, si bien es cierto, esta no es una justificación, porque el profesional tiene que cobrar, porque el profesional tiene que determinar en qué lugar va a trabajar. Si no está de acuerdo con esa remuneración, tiene que irse a buscar otro lugar o institución donde gane más. Y sin embargo, las administraciones, los gobiernos regionales vienen funcionando de esta forma, y el reclamo es justo, y es compartida la responsabilidad de nosotros como CERFOR, y creo que los recursos de nada van a servir que solamente le asignen al Servicio Nacional Forestal para que funcione en Lima, cuando realmente todas las acciones operativas están en las regiones. Y eso es lo que tenemos que hacer entender, no solamente al MINAGRI, sino también al Ministerio de Economía y Finanzas, que si antes le daba un sol a lo que era antes la Dirección General Forestal, no puede seguir funcionando con el mismo sol ahora que se han transferido a las regiones y a las administraciones técnicas. En los últimos concursos, por ejemplo, que se han hecho ahora para el servicio forestal, el reclamo de los gobiernos regionales dice, ¿por qué no se pagan las mismas remuneraciones ahora como está haciéndose la administración técnicas? Porque ahora sí se está haciendo los pagos y los concursos públicos, primero con el perfil del profesional que debe significar, y segundo con la remuneración. O sea, los profesionales de las administraciones técnicas ganan menos de 1.000 soles en un puesto de control. O sea, no es una justificación por qué el profesional tenga que cobrar por las guías, etcétera, o la madera que puede pasar, etcétera. Ese es un primer punto que sí debería abordarse, ¿no? El segundo aspecto es que donde tiene que centrarse el mayor trabajo es en el mismo bosque. O sea, en el momento donde está la madera. Esa es una responsabilidad, en este caso, de los gobiernos regionales, donde tienen el mayor cantidad de funciones que se han transferido. Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, etc. Sin embargo, no se hacen las inspecciones oculares a tiempo, y no solamente deberían hacerse pensando en lo que es cedro y caoba, porque esas son las que tenemos los problemas del comercio internacional de la madera como compromiso nosotros como país, sino que también deberían hacerse por otras especies, como por ejemplo ahora están avanzando con el chihuahuaco en Madre de Dios, que es una especie valiosa, o las cumalas que tenemos en Selva Central. Entonces cada vez es que deberíamos avanzar. Sin embargo, es importante que las administraciones técnicas comiencen con este tema relacionado a no solamente la Amazonía, lo que he hecho referencia, por ejemplo, el coronel, es también con relación. Por ejemplo, en Tumbes se han transferido las funciones. ¿Dónde se lavan todas las guías de transporte forestal? La gente viene desde Jaén y se va a lavar las guías en el gobierno regional de Tumbes. Entonces, es una labor que tenemos que hacer en conjunto, que no solamente es del Servicio Nacional Forestal, es labor de la Fiscalía, pero hacer una labor de presentación al nuevo gobernador, porque existe un nuevo gobernador en este momento. Entonces, de decir cuál es la labor que tenemos que desarrollar con los profesionales en los cuales ya tienen las funciones ahora transferidas, y a su vez también con los órganos que estamos comprometidos para prevenir, porque nuestra labor debería ser de prevenir. Primero, informarles qué es lo que dice la nueva ley forestal y de fauna silvestre, y segundo, decir, oye, ¿en qué corresponde cada uno de los que estamos involucrados, las competencias de los cuales deberían desarrollar? Nosotros tenemos conocimiento de estos problemas que existen en nuestros bosques secos. Estamos tratando de impulsar a través de otros programas para lo que decía nuestro amigo. ¿Dónde están los programas de reforestación? Los programas de reforestación en este momento están a cargo le han dado la responsabilidad a CERFOR para que pueda impulsar este primer trabajo, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde vamos a hacer la reforestación? Entonces, en ese marco es que en este momento ya se han contratado los profesionales que van a salir al campo para ver dónde están esos lugares y además cuál es la situación legal de esas tierras, porque mucho de lo que he hecho referencia es
se han otorgado por los entusiasmos políticos, los gobiernos locales vienen otorgando títulos sobre áreas donde no se sabe si corresponden al Estado o a quién corresponde o si ya han sido entregadas concesiones, etcétera, ¿no? Entonces, se va a levantar la información. Una de las regiones involucradas o que están dentro de este marco es Huánuco, en el cual es que vaya el ingeniero que va a ver dónde está cada lugar donde se va a plantar, se levante la información y segundo, podamos decir cuál es el sitio, la calidad del sitio y para que definan qué especie va a estar desarrollada, ¿no? Entonces, Ingeniera, algo repito, porque antes que se me dé el tiempo. Dígame, ¿y la reglamentación para cuándo estará? El compromiso que nosotros hemos tenido en esta reunión es que se han recibido los aportes de los comentarios, como hace referencia el ingeniero Navarro. Nosotros en esta semana estamos sentándonos, ayer nos hemos sentado con el Ministerio del Ambiente y con el Ministerio de Economía y Finanzas para absolver sus observaciones, y es algo que así lo conversamos en el Consejo de Viceministros, porque yo estuve presente, en el cual dijimos las instituciones del Estado y los miembros del Grupo Intergubernamental nos reunimos para absolver estas. No vamos a levantar las observaciones que después las colocaremos en la página web del Consejo de Viceministros, y tenemos la reunión siguiente que van a estar Ministerio de Comercio Exterior, OSINFOR, que están estos días hasta que lleguemos, y la idea es proyectar. Pero un cronograma, una fecha en el timeline. La idea es la próxima semana, el día miércoles, que nuevamente lo vemos este tema en... ¿Y eso será la prepublicación todavía? ¿O ya no, ya la aprobación final. O sea que ya han recogido todo, ya no Sí, hay observaciones. estamos levantando en este momento con el Ministerio de Vivienda y con Justicia estamos trabajando paralelo, porque la observación que hace el Ministerio de Justicia como ente rector de la parte normativa es que quiere una mejor organización de los textos del reglamento, y sobre eso estamos trabajando. Me preocupa. ¿Y qué hace el MEF en este tema? Lo que pasa es que de nada va a ser, hay un tema de promoción, incentivos y certificación. Entonces, lo que estamos tratando es que justamente lo que hace referencia, dice, oye, se otorgaron las concesiones forestales, pero no hay nada del tema de financiamiento, o cómo motivar a los que están haciendo buenas prácticas en sus concesiones o en sus plantaciones, etcétera, cómo puede ser premiado, ¿no? Y por ahí vienen los pagos de derecho a aprovechamiento que estamos incluyendo en el nuevo reglamento de la ley forestal, y que para nosotros sería muy importante que dar a conocer cuáles son esos temas que estamos abordando en una siguiente reunión, señor congresista. Gracias. A ver.